noche, profesora Paola y compañeros. Mi nombre es Bernabela Rocío Fernández Guardiola. Soy estudiante de noveno semestre del programa virtual Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. A continuación, voy a relatar el desarrollo a los interrogantes planteados por la profesora respecto a las tres teorías sobre la lectura y la escritura. Primero, la teoría transaccional de la lectura y la escritura por Luis M. Rosenblatt. Segundo, el lector modelo por Umberto Eco. Tercero, sobre la lectura, Estanislao Zuleta. Al leer los textos expuestos por usted, causaron una gran incertidumbre, ya que teníamos por un lado que recrearme con ella y por el otro resumir los conceptos de tres autores como son Luis M. Rosenblatt, Umberto Eco y Estanislao Zuleta. Y por último, ver el video de Gustavo Martín Garzo para establecer una relación con las teorías de los autores anteriores. Esa incertidumbre que más bien se convierte en expectativa de saber qué descubriría y qué me dejaría para dilucidar sobre el tema y que responda la primera pregunta. Evidentemente las ideas o conceptos comunes están dadas a partir de lo que ellos tres hablan durante su teoría, que se hace evidente la lectura, el texto, el autor. Esa idea que para unos tiene unas formas y un fondo y para otros otras. Pero explicar la similitud lo reduce al simple hecho de que los tres afirman que un texto definitivamente emite su propio código y que éste aparece cuando interactúa con el lector y el autor o escritor. Descarga sus ideas de tal forma que deja libertad para que descubra el lector lo que él puede estar diciendo al descubrir su código. Ahora bien, ¿en qué se diferencia cada teoría con respecto a lo ya dicho? Rosenblatt habla de modelo transaccional, donde el lector no es un término genérico y donde la observación no es fragmentada porque se emplea un sistema de descripción y designación y que el conocedor, el conocimiento y lo conocido se distinguen como aspectos de un único proceso. Humberto Eco habla del lector modelo, especifica como modelo al lector cuando éste es capaz de cooperar en la actualización textual de la manera prevista por él y de moverse interpretativamente, igual que él se ha movido generativamente. Además, Eco nos plantea un sinfín de medios tales como la elección de una lengua, un tipo de enciclopedia, de determinado patrimonio léxico y estilístico. Igualmente nos dice que muchos textos señalan cuál es su lector modelo. Estanislao Zuleta nos habla específicamente sobre la lectura. En la variedad está el placer. La lectura es una invitación abierta a descifrar y obligar a interpretar, una más brillante capacidad de arrastrar por el ritmo de la frase y al mismo tiempo de frenar por el asombro del contenido. Se vale de escritores para dar significado a su concepto desde una controvertida palabra hasta una idea completa. También es importante anotar que una diferencia evidente entre los tres es la siguiente. Para Rosenblatt, su teoría se basa en la investigación de grandes lingüistas, historiadores de la lengua, escritores y filósofos como Dewey, Bentley, Saussure, Peirce, Noam Chomsky, entre otros, que pone como ejemplo para confirmación de su teoría. Humberto Eco recurre a lo leído y autores como Peirce, además de construcciones pragmáticas, hace referencia de textos con datos históricos que permiten una ubicación de espacio y tiempo para la comprensión del mismo. Y por último, Estanislao Zuleta se vale del pensamiento filosófico de Nietzsche, de obras o textos que permitan dilucidar acerca del lector, también Karl Marx, para explicar lo referente a códigos. Ahora pasaremos a la segunda pregunta. ¿Qué es el texto? El texto es el conjunto de signos capaces de ser interpretados como símbolos verbales, según Rosenblatt. Texto es una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar. Eco.
El texto es generador de un lenguaje interior en relación de afinidad, contradicción y diferencia con otros lenguajes y por las relaciones que establece entre sus signos según su letra. ¿Cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las tres teorías vistas? Rosenblatt. Lector implica una transacción con un texto. Escritor tiene como única fuente su propio capital lingüístico. Ambos interpretan el texto a partir de experiencias lingüísticas pasadas, en situaciones específicas. Hay un continuo ir y venir o proceso transaccional. Existe una diferencia entre lector y escritor en cuanto al signo objeto interpretante. El lector tiene el patrón físico de los signos con los cuales relaciona las simbolizaciones. El escritor, ante el papel en blanco, comienza solo con un estado orgánico, ideas y sentimientos vagos. Humberto Eco. Lector es el destinatario. El escritor es el emisor autor. Determina el producto del texto. Lector tiene iniciativa interpretativa. El escritor se refiere a una serie de competencias, expresiones amplias, conocimientos de los códigos, capaces de dar contenido a las expresiones que utiliza. El lector es cooperador de la condición de actualización de texto. La interpretación supone una dialéctica entre la estrategia del escritor-autor y la respuesta del lector-modelo. El lector empírico tiende a rebajar al plano de las informaciones que ya poseen acerca del escritor o autor empírico como sujeto de la enunciación. Stanislao Zuleta. El lector es el receptor, escritor, emisor. Ambos asignan un mismo sentido. El lector debe tener la capacidad de creación sin oponerse a nada. El lector debe saber aprender a pensar, es pensar, interpretar, criticar. El lector debe aprender a leer. El escritor no es ningún propietario del sentido de sus textos. El escritor o autor dice que en el texto las cosas que a él se le escapan a la intención del autor. El escritor no es una última instancia. Ahora pasaremos a la tercera pregunta. Gustavo Martín nos habla a través de su narrativa sobre los cuentos infantiles como la etapa más elemental para entender la profundidad de la lectura, del sentir y de la conexión existente entre el lector y escritor. Lo que un texto como el cuento o una novela, una poesía, tiene relación con ese lector del que hablan Rosenblatt, Eco y Zuleta. Cuando Martín habla de un mundo de los cuentos, hace remembranza de Anderson, escritor de cuentos infantiles. Dice que él hizo de la tristeza su obra. Es decir, cuando hablamos de sentir gustos, pasión, expresamos sentimientos y la imaginación trae consigo un mundo secreto, oscuro, donde se involucra la lectura, otro punto acorde a todos. La lectura enseña especialmente en los momentos en que les narra los cuentos a los niños. Un ejemplo es cuando el padre le dice al niño que debe ir a dormir. Momento de contar, para convertirse el cuarto en un refugio seguro porque por sí solo implica abandono, soledad. Sin embargo, compartir un cuento es muestra de sentido, convirtiendo este acto como una de las principales funciones de la literatura y directamente de la lectura. Esa conexión hace del lenguaje un mecanismo de correlación, sentir vivencias reales, emociones. La escritura es aventura, el sentido es múltiple, irreductible a un querer decir. La imagen del lector es develar un secreto que abre ventanas, que nos diga algo. Escribir en el sentido fuerte es tener siempre un problema, una incógnita abierta, que guía el pensamiento, guía la lectura, porque la vida es dolorosa y en ella encontramos un sinfín de tesoros no materiales, sino valiosos, como el poder de dar sentido, como el amor que da sentido a la vida. La poesía es riesgo, es de decisiones arraigadas en recursos. Al final de la exposición hace una acotación a lo dicho por Lorca. La poesía pone drama de zarzamoras y erizos de cristales para que se hicieran por amor las manos que la